Hoy les voy a hablar acerca del uso de acrónimos en el manejo de heridas, no sin antes agradecerle que estén acá en el Masterclass de Fundepiel Colombia, acompañándonos en esta nueva versión que esperamos que sea pues del agrado de todos. Muy bien, entonces, cuando hablamos del uso de acrónimos en el manejo de heridas, pues seguramente yo creo que a todos se nos vienen diferentes acrónimos que nosotros utilizamos en el momento que vamos a valorar una herida, ¿cierto? Y de ahí pues se derivan varias preguntas. Primero, ¿vale la pena el uso de los acrónimos? ¿Cuántos acrónimos utiliza usted valorando pacientes con heridas o en el tratamiento de las heridas? ¿Funcionan? Sí, usted puede decir que al día de hoy utiliza alguno de los acrónimos que estamos o que tenemos disponibles para el manejo, valoración y tratamiento de heridas. ¿Cuántos acrónimos conoce? Sí, es una pregunta importante porque, claro, casi siempre los grupos de investigación, de trabajo y de manejo de heridas, pues están buscando la manera más sencilla para que nosotros de alguna manera, pues tengamos disponible maneras sencillas, cortas, fácil y muy técnicas para valorar procesos de cicatrización en heridas, para valorar la complejidad de la herida, ¿cierto? ¿Usted cuántos conoce? ¿Sí? ¿Cuántos utiliza en práctica? ¿Sí? ¿Cuál le parece más útil? ¿Cierto? ¿Lo sigue al pie de la letra? Que es otra pregunta importante, ¿cierto? ¿Usted sigue a cabalidad todos los acrónimos que tenemos disponibles? Si sea uno lo sigue al pie de la letra, ¿cómo lo sigue? ¿En qué momento sabe usted que debe cambiarlo? ¿O cómo utilizar uno o cómo utilizar el otro? Y más importante, y es que hasta qué punto son medibles. ¿O son solo, pues, herramientas que se utilizan como una guía, pero no se pueden medir, ¿sí? Entonces, estas son preguntas que uno normalmente se hace cuando va a tratar a un paciente, a tratar a un paciente con herida, pues porque todos de alguna manera o de alguna forma, pues todos hacemos un proceso de valoración. Y ya en el mercado, si se puede decir así, o en la bibliografía, pues existen diferentes herramientas para la valoración. Seguro muchos de lo que les voy a mostrar ya ustedes los conocen, ¿cierto? Otros puede que no. Entremos entonces a mirar este gran mundo, si se puede decir así, de los acrónimos en el manejo de heridas. Entonces, la pregunta aquí más importante es, ¿vale la pena el uso de los acrónimos en heridas? Esta la vamos a responder al final de esta presentación. Muy bien, entonces hay una parte que a mí siempre me gusta colocar y es analizar ciertas imágenes, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, les coloco esta primera imagen. Yo creo que aquí, pues todos, no tengo que decir qué tipo de lesión es, pero ya todos nos acercamos a su diagnóstico, ¿cierto? Si hacemos diagnóstico diferencial, yo creo que todos en la mente tienen qué tipo de lesión es esta, ¿cierto? Por las características, por la localización, ¿cierto? Casi que si se diera un premio por decir qué lesión es, yo creo que todos nos lo ganaríamos. Pero mire que yo no le he dicho nada de esa lesión y usted ya automáticamente hace el diagnóstico diferencial. Ahora, cuando yo le digo el tratamiento, puede que las cosas cambien y pues puede que algunos utilicen el desbridamiento cortante, otros el desbridamiento enzimático, otros esperen a que otros profesionales lo traten, otros por el contrario simplemente puede que protejan la presión, en fin, ¿sí? Pero ¿cómo hace usted para definir entre un diagnóstico o el otro, o entre un tratamiento y el otro? Eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Pero mire que no le he dado ni un solo dato de la herida y seguramente usted, así su experiencia en heridas sea poca, ya tiene más o menos claro qué le va a hacer a esa lesión. Si seguimos, yo le coloco esta otra lesión, que es una lesión un poco más compleja, de la misma línea que la anterior, seguramente pues aquí usted también tendrá una idea preconcebida de qué lesión es, ¿sí? De qué tratamiento le haría, por dónde la abordaría, si debe debridar, si debe tratar la infección, ¿sí? Si hay hueso, si no hay hueso, ¿cierto? Y ya usted se hace un mundo completo dependiendo con lo que usted maneje en su institución, los apósitos, el equipo profesional que tenga, lo que sea, ya usted se hace una idea de cómo la debe abordar, ¿cierto? Pero se preguntó acerca de la patología del paciente. ¿Sabe qué exámenes tiene? ¿Sabe si tiene enfermedad cardíaca, enfermedad venosa, renal, si tiene un EPOC, ¿cierto? Aparte de todo lo que usted ve ahí, ¿sí? Todos nos imaginamos qué tipo de lesión es, pues por la posición, por la localización,
perdón, por la localización, pero puede que hayan algunos aspectos que se salen de la herida que lo lleven a mirar que no sea esa lesión. ¿Sí? Entonces mire que ya de entrada uno con cada foto de cada lesión, como tenemos unas imágenes preconcebidas, pues vamos allá a lo que debemos realizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pues el paciente llega con una herida, lo observamos, de acuerdo a ciertos datos generales y patologías de base, valoramos las características de la herida, valoramos esa patología de base, establecemos un plan de tratamiento, si hay infección, tratamos la infección, hacemos un diagnóstico presuncial, si es necesario utilizamos estudios complementarios, hacemos un tiempo de observación y a lo último lo que buscamos es la cicatrización, que es nuestra meta. Muchas veces esta cicatrización pues no se lleva a cabo pues porque sabemos que el paciente, las heridas siempre son lesiones secundarias. Entonces muchas veces se trata la enfermedad por la que llegan, es decir, por ejemplo, llega con una sepsis de foco de una úlcera por presión, se trata la sepsis y en el caso de Colombia, por ejemplo, el paciente ya se manda a curar a la casa, ¿cierto? Lo que hace que se vuelva un círculo vicioso porque el paciente constantemente está volviendo pues porque no se cura y continuamente está haciendo infecciones, ¿cierto? Entonces muchas veces esta cicatrización pues no logramos llegar a la meta como tal, nos acercamos mucho, pero como el paciente se va para la casa, no lo podemos llevar a feliz término, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es normal, esta sería la bitácora de lo que hacemos nosotros con un paciente con una herida como tal cuando llega a nuestra institución. Entonces, ¿cómo se llama el método para hacer la PLH? Y empezamos con los acrónimos. Un momentico, PLH, ¿qué es la PLH? Acuérdense que la PLH es la preparación del lecho de la herida, que es, ahí sí, que es PLH. Lo hacemos siempre, usted siempre está organizando el lecho de la herida, pero muchos trabajamos, ya hiciste PLH, y uno ni idea. Ah, no, yo sí abrí el lecho, yo sí le coloqué tal al lecho, yo le quité tal tejido al lecho. Eso es PLH, primer acrónimo, preparación del lecho de la herida. Y para hacer esa preparación del lecho de la herida, pues el método que más hemos utilizado durante todo el tiempo es el TIME, ¿cierto? Que yo creo que es el más conocido por todos acá, donde es un acrónimo donde usted, cada letra, pues le va a significar una de las características de la herida. El TIME es el control de tejido no viable, la T, la I es el control de la inflamación y la infección, la M es el medio ambiente húmedo y la E la estimulación de los bordes, ¿cierto? Y esto pues yo creo que hay muchas publicaciones disponibles en la literatura donde usted pues se dará cuenta que esta es una de las características que más utilizamos para preparar ese lecho y ha sufrido pues variaciones a través del tiempo, ¿sí? Que ya las vamos a ver. En el caso del TIME, nosotros lo podemos enfocar de dos maneras. Esta imagen es de la doctora Elena Conde, la cual he cogido pues de su blog de heridas. Doctora, muchas gracias. Entonces, la estrategia TIME pues lo puede enfocar de dos maneras. Una es entrar en el lecho de la herida, como ya lo mencionamos, donde usted mira el tejido, la infección, la humedad y los bordes. La otra es una visión un poco más holística, donde en vez de centrarse en la herida, se centra directamente en lo que es el tratamiento, la implementación, la monitorización de ese tratamiento y la evaluación a lo último del proceso de cicatrización. Entonces mire que acá podemos trabajar el TIME de dos formas, de una versión o una forma más centrada directamente en las características de la herida y otra un poco más amplia donde están no solo las características de la herida sino también el entorno del paciente. Muy bien. Entonces, este TIME ha sufrido también algunos cambios. Uno es el donde se le agrega a ese TIME una S adicional donde ya hablamos de superficie perilesional. Entonces tenemos control del tejido no viable, control de la inflamación e infección, control del exudado, evolución del proceso de cicatrización y por último la superficie perilesional, donde la superficie perilesional, pues aparte de todo lo que tenemos que hacer, lo que se busca es que se debride la esqueratosis, la piel no viable y que obviamente usted en este caso, por ejemplo, puede utilizar en esa superficie perilesional emolientes y demás. Lo que dicen los protocolos y los consensos alrededor del mundo de heridas es que si usted maneja la superficie perilesional, pues maneja todo el proceso de cicatrización. Y esto obviamente pues nos abre un mundo porque nosotros pues normalmente trabajamos directamente como de los bordes hacia adentro y muy pocas veces trabajamos de los bordes hacia afuera en toda la piel perilesional o trabajamos solamente 1,5 centímetros alrededor de los bordes, que es lo que se conoce pues como esa piel perilesional, ¿cierto? Entonces acá
tenemos una variación de set time que ya pasa a llamarse times y que seguramente ya muchos lo utilizamos y que muchos seguramente no, siempre lo hemos utilizado en lo que es el PLH, porque constantemente pues para poder tratar la herida tenemos que estar haciendo preparación del lecho de la herida. Sí, entonces pues eso nos trae de nuevo a esta imagen. En esta imagen seguramente ya usted no será de pronto tan aventurero de decir voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, le voy a colocar tal cosa sin tener características propias del paciente. Si usted la mira con detenimiento, seguramente ya teniendo en cuenta lo que es el time, usted ya va a ser un poco más ordenado para realizar el tratamiento de este paciente. Pero la pregunta es, ¿usted si seguía a cabalidad ese acrónimo tanto de PLH como de time? Pues esto lo hacemos diario, ¿sí? ¿Conocía usted el paso por paso del time? ¿Cierto? ¿Cómo sabe cuándo tiene que utilizar el time? ¿Se utiliza en todas las heridas, en todo tipo de úlceras? Esa es una de las preguntas que vamos a ir contestando a medida que pasa esta presentación. ¿Listo? Muy bien. Digamos que ese time con el tiempo pasa a tener una evolución mucho más grande y ya pasa a llamarse el Dominate. El Dominate es un acrónimo que nace hace ya más o menos unos 2 años, acerca también de la valoración de heridas, pero digamos que es mucho más completo, va un poquito más allá que el time, siendo el time y el times muy valiosos y el que hemos utilizado durante todo el tiempo cuando valoramos la herida. Ahora pues muchos están tratando y utilizando el Dominate. El Dominate, al igual que el time, es otro acrónimo que cada letra te va a representar algo que hay que hacerle a la herida. El primero es el desbridamiento, ¿cierto? Ese desbridamiento que es el que hacemos para hacer el PLH, la preparación del lecho de la herida, donde usted prepara ese lecho como tal para que pueda recibir nuevo tejido, para quitar ese tejido necrótico, para que usted pueda colocar un apósito de plata, un hidrocoloide, un hidrogel, no sé, lo que sea. El hecho es que usted va a preparar por medio del desbridamiento esa lesión para que llegue pues, a un feliz término y pueda seguir su proceso de cicatrización. ¿Qué método utiliza para hacer ese desbridamiento? Pues acá yo les coloco los más comunes, que es el desbridamiento autolítico, enzimático, biológico, larval, cortante, quirúrgico, pero que a la final usted, hay muchos otros, está el ultrasónico, está el osmótico, ¿cierto? Hay demasiados tipos de desbridamiento que seguramente pues usted ya ha visto, ¿cierto? Algunos ya ha visto, otros ya maneja, otros simplemente los ha visto por, por, eh, por presentaciones, pero en sí yo creo que todos los que ve ahí pues son los que normalmente nosotros hacemos con los pacientes, ¿cierto? Entonces eso es muy importante porque usted en ese desbridamiento pues como se dice empieza a preparar el lecho de la herida para que reciba un nuevo tejido. Listo. Entonces eso es relacionado con lo que es la D. Siguiente de esto, vamos a ver la O, ¿cierto? Que es la descarga o presión en español. Y esa descarga o presión es que, mire, comparado con el TIMES, no teníamos una escala de valoración del riesgo, aquí sí la tenemos y es que es necesario que el paciente que llega a nuestro servicio, pues hagamos la valoración del riesgo de tener una lesión por presión. Entonces, esas escalas de valoración del riesgo, recuerde que las vamos a tener según la edad del paciente, para neonatos, para adultos, para prematuros, y cada una de esas escalas pues va a tener un grupo poblacional. Entonces tenemos la NS-RAS, ¿sí? La Braden-Q, la Braden, la Norton modificada, y la que más se utiliza, al menos en Colombia, que se está utilizando bastante, es la MINA, que es mucho más sensible, tiene mucha sensibilidad al cambio. Y esa sensibilidad al cambio pues nos ayuda a ver cambios mucho más rápido en el paciente. No importa la escala de valoración que utilice, lo importante es que utilice alguna, que sepa qué es lo que valora y cada cuánto la debe de utilizar. Y obviamente cómo puntúa, si tiene de cuánto a cuánto es riesgo bajo, medio, alto, en fin. Siguiendo con ese Dominate, pues ya tenemos ahí lo que es el exudado. Ese exudado, entonces ya sabemos que por lo general me indica malignidad. ¿Y qué pasa con ese exudado cuando puede llegar a indicar malignidad? Es que hay una granulación anómala, hay un cierre retardado, hay exudados mal gestionados y por último, pues es necesario que se haga un muestreo cutáneo.
Y ese exudado hay que tener en cuenta varias características. Y es que puede cambiar cuando el paciente es polimedicado, ya que esa polimedicación me puede, junto con otros medicamentos, dificultar la cicatrización. ¿Sí? Y cuando tenemos esa cicatrización dificultosa, pues sabemos que se van a extender los tiempos de curación en el paciente. Asimismo, ese exudado, pues hay que tener en cuenta la salud mental del paciente, sobre todo que al estar alterado la salud mental del paciente se hace un desgaste emocional importante y se altera el sistema límbico. Eso va a hacer que el exudado se aumente y se aumente las metaloproteinasas, haciendo pues que el exudado, o sea, cambie radicalmente en el paciente y obviamente haya una infección por mucho más tiempo y que el tejido se empiece a macerar. Y tenemos entonces, dependiendo del tipo de exudado, la cantidad que usted utiliza, diferentes apósitos o diferentes sistemas para tratar ese aumento de exudado, ya sea por poliuretano hidrogeles, ¿cierto? Desde abajo hasta allá, cuando tenemos utilización del BAC, que es un cierre asistido por vacío, cuando ya no tenemos pues control de ese exudado. Después tenemos la infección y la inflamación, y ahí pues casi siempre cuando las heridas son agudas hablamos de edema, calor y rubor, pero cuando las heridas son crónicas ya hablamos de que hay 14 signos de infección, de los cuales si la herida al menos cumple 4, hablamos de que ya está infectada, y es edema en la perilesión, eritema en la perilesión, presencia de biofilm, tejido friable que no tejido friable o que sangra con facilidad, herida que no avanza, en fin, son 14 y esos 14, si el paciente cumple 4, pues hablamos de infección, sino que siempre pues tratamos la infección como en las heridas, todas las heridas como si fueran heridas agudas. Mire, en las imágenes vemos 3 tipos de heridas infectadas, pero con diferentes características de infección, ¿cierto? Y mire que no son solamente edema, calor y rubor. Siguiendo con ese domen, que es uno de los más completos, pues en esa infección, esta herida, yo les preguntaré si está infectada o no, ¿sí? Aquí entonces podemos para esa infección utilizar el otro acrónimo que es el STONES. El STONES es, habrá que mirar si ha aumentado el tamaño de la herida, si ha aumentado la temperatura, si ha aumentado la exposición, si hay hueso expuesto, si hay nuevo tejido dañado, si hay aumento de exudado, eritema, edema o el olor. ¿Sí? Mire que aquí ya aparece entonces un acrónimo nuevo, no sé, seguramente ya lo conocían, para valorar ese proceso de infección en la herida. O también tenemos el acrónimo NERTS, donde ya tenemos entonces que si hay aumento del exudado, si hay tejido de cicatrización, si hay tejido friable, si se puede bridar y el olor, ¿cierto? Entonces, este es otro acrónimo para valorar el proceso de infección, donde ya tenemos entonces el STONE y el NERTS, ¿sí? Entonces, usted, la pregunta sería, aparte del TIMES o el DOMINATE, ¿usted en infección cómo lo valora? ¿Siguiendo estos acrónimos o con solamente calor, rubor y edema? ¿Sí? Porque mire que acá entonces se le hace fácil también tener algunas características para valorar esa infección. La pregunta es, ¿los conocía? Y de ahí para allá, pues el Dominate también valora pues otras características que son la nutrición, la insuficiencia arterial y algunas técnicas avanzadas en el manejo de heridas y por último, pues el edema como tal. Dentro de esas características, perdón, dentro de estas técnicas avanzadas, pues está las que ya ustedes conocen. El BAC es una técnica avanzada, lo que es el uso de colágeno, todas esas otras cosas que ustedes conocen, ¿cierto? Pero lo que más me interesa es que ustedes sepan que ese Dominate, pues lo que te dice es el paso a paso a seguir, o qué características tenés que abordar de la herida, pues para poder preparar ese lecho para que pueda cicatrizar. Siguiendo en esa misma línea de los acrónimos, tenemos el acrónimo Libertad. Seguramente, no sé si lo conocía, el acrónimo Libertad es un acrónimo también utilizado para la evaluación y manejo de las heridas. El acrónimo Libertad es un acrónimo que se utiliza para abordar un paciente con heridas complejas. ¿Sí? Este acrónimo Libertad significa lo siguiente. Este es también de los más nuevos, donde tenemos L, que es la lesión localizada, el lecho, ¿cierto? La limpieza de ese lecho, la I es la infección, la B es biofilm y los bordes, la E es el exudado y la evaluación de ese exudado, la R es relacionar la patología con las características de la herida, la T es tratamiento local y sistémico,
es ayudante, ese apoyo emocional o adelantos científicos para el paciente, y la D es evaluar el dolor, la descarga de sistema diabético y el diagnóstico diferencial. Entonces, mire que en algunas cosas se parece mucho al Dominate, ¿cierto? Pero se trata de abordar otras características que no se valoraban de pronto en el Dominate, como podría ser, por ejemplo, el dolor, ¿cierto? Que antes, o la descarga en el pie diabético. Entonces, estas características pues hay que tenerlas claras también cuando se utilice este acrónimo. Si no lo conocía, pues acá se lo presento para que lo tenga en cuenta en la valoración de sus heridas crónicas. El otro que utilizamos, más que un acrónimo, también es una herramienta, que es el acrónimo TWA, que es el Triángulo de Valoración de las Heridas. El triángulo de valoración de las heridas, pues acá entonces se presenta con 3 características básicas, ¿cierto? Que nosotros normalmente las hacemos cuando atendemos las lesiones y que muchas veces pasa desapercibido y que ni siquiera sabemos que se llama así. Ese triángulo de valoración de la herida nos habla entonces de valorar el hecho de la herida con ciertas características como ven en pantalla: el tipo de tejido, el exudado, la infección, el borde de la herida, ¿cierto? También por ciertas características, y por último, la piel perilesional. Sí, entonces ese TWA es el triángulo de valoración de la herida. Por medio de esas 3 características también nos va a ayudar entonces a valorar ese proceso de cicatrización o esa valoración, o hacer el PLH dependiendo de las características que tengamos. ¿Sí? Mire que les he presentado al menos ya 4 de los acrónimos que más utilizamos, y estoy seguro que la mayoría por lo general utiliza un Times, por decir así, modificado, no tan largo como el Dominate. El Libertad puede que no lo conozcan, pero seguramente esto lo hacemos a diario, sino que seguramente usted lo hace sin tener en cuenta que es un acrónimo, sino que lo hace dentro de la práctica diaria. Otro de los acrónimos nuevos que se han venido utilizando es el acrónimo Evitando. Evitando hace referencia directamente a la lesión por presión. Es un acrónimo, como dice el título, mnemotécnico para la prevención de las úlceras por presión según la evidencia. El acrónimo Evitando tiene entonces que evaluar el riesgo de lesión por presión, ¿sí? Vigilancia activa del paciente, valorar la integridad cutánea, el tratamiento tópico que se le aplica al paciente, el alivio de la presión, la nutrición, y por último, documentar todo lo que está en el paciente, todas las características de la herida y las características del paciente, y por último, orientar tanto a profesionales como a cuidadores cómo se va a valorar este paciente. Entonces ahí tenemos evaluar, vigilancia, integridad cutánea, tratamiento tópico, alivio de la presión, nutrición, documentar y orientar, evitando. Sí, seguramente tendremos que una lectura un poco más crítica de esto y mirar, ¿cierto? Si nos sirve, si qué de nuevo hay para nuestras valoraciones. Y también te los presento acá, pues porque también en muchas partes está utilizando y es un acrónimo muy interesante, sobre todo ahora que las lesiones por presión, en vez de ir disminuyendo, pues han venido aumentando en países, por ejemplo, como el nuestro, el de Colombia. Uno de los más recientes es el TIGRE. ¿Cómo TIGRE? ¿Qué significa? ¿Para qué se utiliza el TIGRE? El acrónimo TIGRE es sobre todo para evaluar el proceso de cicatrización por deterioro de la integridad cutánea. Este es un acrónimo venezolano, de un grupo venezolano, en el cual pues usted, esas características, lo que hace es valorar ciertas características de la lesión, ¿sí? Donde usted pues puede llevar a feliz término entonces la valoración del proceso de cicatrización de la herida. Lo invito a que los consulten, ¿cierto? De hecho es de este año, ¿cierto? Donde ya se da algunas características diferentes de valoración de ese proceso de cicatrización por medio de este acrónimo como tal. Muy bien. Después de este tenemos el acrónimo peligro. El peligro también es de este año, es realizado por el grupo de trabajo del doctor Lázaro Martínez y la doctora Elena Conde, donde usted pues, se va a utilizar ciertas características dentro de ese acrónimo para mirar las complicaciones de las heridas crónicas. Ahí tenemos entonces, obviamente, al igual que los anteriores, cada una de las letras significa algo. Entonces tenemos la P, que es pus, la E, que es empalidecer, la L, que es líquido aumentado, la I, que es incremento de dolor, la G, que es grosor mayor de los bordes, la R, que es rojo alrededor de la herida, y la O, que es olor desagradable de la herida. Mire que muchas de esas características, al igual que en los otros acrónimos, ya las utilizamos. ¿Usted sabía que esos existían?
de nuevo, cómo los integra usted a su práctica diaria. ¿Sí? Simplemente sigue la valoración como usted cree que se hace o sigue al pie de la letra alguno de estos, ¿cierto? Muy bien, otra de los acrónimos que se utilizan para valorar la herida, pero que al último se presenta en instrumentos, es el PUSH. El PUSH es la escala de valoración para lesiones por presión, ¿cierto? Por medio de 3 categorías, pues usted valora la cicatrización en lesiones por presión, ¿cierto? Como ven ahí, que es el largo por el ancho, la cantidad de exudado y el tipo de tejido, y eso tiene un puntaje en el cual pues usted, a medida que el puntaje aumenta o disminuye, usted sabe que la herida va bien o va mal. O tiene la escala BSH. La escala de Vancouver es la escala que usted puede valorar la cicatriz cuando ya la herida está cicatrizada, que usted pueda valorar la cicatriz. Pero por lo general, la gente sale con su cicatriz, sale para la casa y muy pocas veces dentro de la historia clínica aparece la valoración de esa cicatriz. Simplemente se dice que la herida cerró y ahí termina el proceso, ¿cierto? Pero a partir de cuándo hay que valorar la cicatriz, ¿sí? ¿Qué característica hay que tener en cuenta para valorar la cicatriz? Las cicatrices cuándo son buenas, cuándo son malas, ¿cierto? Dependiendo los valores de esta escala, usted puede tener ciertas características de bueno o de malo de esa cicatriz como tal. ¿Sí? Y usted tiene acá entonces que es donde se valora la vascularidad, la pigmentación, ¿cierto? Qué tan móvil ha quedado y el tamaño, ¿cierto? Y eso tiene un valor dependiendo si es bueno o si es malo. También dentro de estos acrónimos tenemos una escala que es la escala Resbech. La escala Resbech es la escala de valoración de cicatrización, del proceso de cicatrización de las heridas crónicas. Esa es una escala que nace más o menos en el 2011, ¿cierto? Donde ya pues usted tiene 6 características por medio de las cuales va a valorar la cicatrización en los pacientes, donde tiene dimensión de la lesión, profundidad de tejidos afectados, bordes, tipo de tejido en el lecho de la herida, exudado, infección, inflamación. Es una escala que se califica de 0 a 35, donde 0 obviamente es una herida cicatrizada y 35 es una herida que ya está muy comprometida. ¿Sí? Tiene versión 1, la última es la versión 2 y usted ya tiene también disponible pues, para valorar el paciente dependiendo de esta característica. Es una de las escalas que más se utiliza y la que más valoración más sensible al cambio va a tener y que ya estaba validada en Colombia. La otra es la escala de Zinc, que es otra escala, también otro acrónimo que usted utiliza para valorar la herida. Es una escala que permite valorar también el proceso de cicatrización por medio de varias características, ¿cierto? Mire que cada una de las letras significa una característica de la herida que hay que valorar. Mientras que el Resbech, por ejemplo, se demora de 2 a 5 minutos para aplicar, el de Zinc se demora hasta de 15 a 20 minutos para aplicar. Solamente es para que conozcan. Conclusiones. Hay muchos acrónimos útiles para valoración de las heridas. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más rápido? Eso lo dejo a criterio de ustedes, ¿sí? Solo se utilizan para cicatrización o para preparación del lecho. ¿Qué tanto los utiliza? Con todos los que le mostré, ¿cuáles utiliza? ¿Cuáles no utiliza? ¿Cuáles no conocía? ¿Cierto? ¿Usted cómo los utiliza? ¿En qué momento los empieza a utilizar? ¿Valora usted la cicatriz después de cerrar las lesiones o cuando cierra la lesión para usted ya esa lesión ha acabado su proceso, ¿cierto? ¿Valora usted el proceso de cicatrización con escalas, con acrónimos? ¿Sí? Que esa es otra de las características. Y todo su personal conoce el significado de esos acrónimos. Usted simplemente le dice que tiene que hacer cómo, porque ya usted tiene ese acrónimo en la cabeza y ellos simplemente siguen las órdenes. Entonces aquí hay que tener varias características porque se trata de que todos conozcamos para que todos sepamos qué tenemos que hacer. Y eso ya nos lleva entonces al final de esta charla. Espero que les haya gustado y nada, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y de nuevo, ¿cuáles acrónimos utiliza en la valoración de heridas? ¿Sí? Y si lo sigue al pie de la letra. Un abrazo y muchísimas gracias.